y damos comienzo a este segundo capítulo de el podcast Ginger. Soy Eric y estoy con mi compañera Panchi. ¿Cómo estás, Panchi? Hola Eric, aquí estamos bien por acá. Muy bien, ¿Qué tal súper. te trata la vida? Sí, bastante bien. Creo que estoy disfrutando un poquito de la fase uno. Ahora que estamos viviendo en fase uno también en Limache. Por primera Sí, vez durante toda la cuarentena. están en algo, en alguna fase. Cuarentena nunca fue el Limache, ¿cierto? No, pero ahora sí, Limache estuvo en fase 3 permanente hasta ahora. Claro, en Viña yo no he visto la cuarentena sinceramente. Ah, ¿en serio? Sí, Pero es porque la gente allá tiene como permisos porque trabajan todos. yo creo que sí, po. Pero Mm. hay mucha gente que debe salir sin permiso, yo creo. O sea, sí, igual la cantidad de gente no creo que... Yo creo que aunque estuvieran, no sé, en puntos específicos controlando, igual es mucha gente. Sí, po, demasiada. Y aparte después se van pasando el dato, entonces como que no pasan por ahí y así sucesivamente. Claro, de hecho yo he visto en los grupos de Facebook de por acá que siempre alguien pregunta, oigan, ¿saben si están controlando aquí y por allá? Sí, eso es Y lo que está pasando. Yo sí, aquí la forma solamente de estoy saltarse. disfrutando el fin de semana porque como hay chicos que entraron a estudiar, entonces yo me están dando más libre el fin de semana, así que podemos grabar con más fluidez. Ah, sí, po, estos son los beneficios que tenemos. Con el Johan también en el Bob Esponja Podcast empezamos a hacer solamente estas transmisiones virtuales. Ujú. Por lo mismo. Y la verdad es que la disfrutamos mucho más porque ya no andamos apurados. Por ejemplo, antes para poder llegar bien a la casa por el toque de queda, Sí, nos juntábamos bien temprano después del trabajo. Entonces ahora ya no es necesario, podemos hacerlo en juntarnos sus más tarde. casitas. Y también Sí, alargamos la transmisión. obvio, Nos vamos para todo las lo 2 que para las quieran. 3 horas. Hablemos nomás. El otro día hicimos junto con los del Arnoldo y ahí nos fuimos Ajá. para las 3 horas. Hoy estuvo muy bueno cuando yo vi lo del Arnoldo. Sí, hicimos dos, el que fue en el canal del Bob Esponja y después cuando fuimos invitados en el de ellos. Sí, pues el intercambio cultural. Me encanta eso. Los Sí, la chicos verdad, ahí bien súper argentinos y algunas cosas, expresiones bacanas, así como no sé, porque el castellano tiene, era como que no son expresiones de nadie. sí, sí. Yo creo que también habían cosas culturales de allá como el menemismo, eh, quién era las cosas peronistas, los equipos de fútbol de allá, que ellos la verdad que saben. Claro, Aquí yo sé que la gente sabe de fútbol y todo, pero por ejemplo yo no sé mucho. yo no tengo Eh, ni idea del fútbol. Si tú me preguntáis, nada. por ejemplo, de repente igual hay youtubers que hacen eso, como de comparar las cosas. Normalmente se comparan con la Coca-Cola y la Pepsi. Eh, no sé, porque Goku es la Coca y Vegeta la Pepsi, o Dragon ¿Cuál Ball. eres tú? ¿Coca-Cola o Pepsi? Sí, es que depende de la comparación. El Ginger Podcast es la Pepsi del Bob Esponja. Oh, wow. El recalentado. Pero el Bob Esponja es la Pepsi del Arnoldo. Claro. Y el Arnoldo es la Pepsi del Cinso. Y así sucesivamente podemos seguir en un círculo vicioso de quién come el pescado más grande. Pero finalmente todos somos la Manaos del Cinso. Sí. Nadie es todavía la Pepsi en realidad. Pero esto no es la Pepsi, esto es el Ginger Podcast o el Podcast Ginger, como está escrito ahí en el título de la portada. Yay. Eh, Así que les venimos a hablar del primer capítulo que acabamos de ver. Exactamente, porque ya pasamos la primera transmisión, ¿no es cierto? Pero que era el capítulo doble cero. Ahora estamos en el capítulo número uno, que la verdad es que este grupo de doblaje, que vamos a ver un poquito más adelante, tiene muchas voces repetidas de series muy conocidas. O sea, tenemos a los Thornberry, tenemos Bob Esponja, Danny Phantom, Full Metal Alchemist, Oh, hasta Cat Dog. wow. Ahí hay algo Entonces, distinto porque en general Nickelodeon siempre como que reutiliza sus voces entre sus series del canal, pero Fullmetal es totalmente distinto. sí, sí, es que hubo un boom en un momento, en especial aquí al inicio de los 2000, con el doblaje venezolano.
Y algunos actores también, digamos que después de que los estudios de Venezuela ya no siguieran tan unidos, se fueron a Miami. Entonces en Miami era no sé, el rival de los estudios de México. Por ejemplo, en South Park ganaron Ajá, ellos. La mayoría son actores de Venezuela, pero que viven en Miami. Eh, mira. y ahí perdió el doblaje mexicano. Intentaron hacer su doblaje casi más family friendly y no pegó. Simplemente no pegó. No, no funciona ahí el family friendly en South Park. ¿Está claro? No. Sí, si bien ahora ya, por ejemplo, lo gracioso no es que digan grosería, eso era al principio. Sus voces ya quedaron. Patty Hassan ya quedó para siempre. Su voz de Sí, pues Cartman, maravillosa, ella me encanta. la tía Patty, sí. En Eh, cualquier momento tomo clase de doblaje con ella. Y ahí después me sí, veía en una serie animada, y claro, sí. Ellos en cualquier son. momento. Mario Castañeda, por ejemplo, la voz de Goku, siempre explica, porque siempre hace la pregunta, ¿qué hay que hacer para ser actor de doblaje? Y siempre usa la palabra, tiene que ser tu vocación. Me parece muy valioso esa palabra que usa, porque después habla de las cosas que se tienen que tener siempre, o las cosas que por lo menos a él le gusta que estén, como el estudio em, de teatro, que tengan una carrera de actuación. Y luego tienen otros tipos de especializaciones hasta que llegan al doblaje de voz o la actuación de voz. Ah, claro. En general no es como lo único que hace, pero de por sí tiene que ser algo que te guste. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo a veces cambiando de canales, cuando veía tele hace muchos años, me acuerdo de las teleseries que daban en el televisión, y ahí me acuerdo haber visto una mexicana donde estaba el actor del señor Burns, Gabriel Chávez. eh, ¿Ya? y me dio mucha risa porque eh, traté de reconocer la voz un buen rato hasta que ahí me di cuenta que era la voz del señor Burns. Y con los años me di cuenta que, claro, es una persona muy mayor. Pero también empezó siendo muy mayor cuando ya empezaron los Simpsons. Y no solo los Simpsons, sino que, por ejemplo, otro personaje famoso que tiene él es el abuelo de Arnold, Steely Phil. ¿En serio? O Y sea, la tiene verdad es varios que personajes ya. sí, sí, y sus voces no son tan similares, porque la del abuelo de Arnold es como más así, y la del señor Burns es una voz mucho más seria. Claro. Y la verdad es que la pura proyección de voz modifica el personaje. Así que genial. Hay otros que son más parecidos, como me acuerdo uno de los profesores de Daria. ¿Ya? También lo hace él. Es uno que tenía un ojo como que le estaba por explotar siempre, que estaba siempre muy estresado. No me acuerdo cómo se llama. Eh, No, no me acuerdo tampoco. pero ahí hay otro personaje de él y que después con los años empecé a asociar las voces. Sí, pues después te vas dando cuenta, es como la voz de Lisa, la misma de la de Sailor Moon. Sí, y de Angélica. Sí, Y en todas, la verdad es que nunca la asocié cuando niño, pero son iguales, son básicamente sí, la misma voz. es la misma voz. Como que no cambia. No, creo que la única proyección es cuando hace a Lisa adulta. Ah, claro, que hace Creo que la es la voz única así vez que como imposta la más. voz de una manera, Hace la voz como más grave. sí, y más sofisticada, como le pone así un poquito más. Sí, un poquito más de aire como para que se escuche más. Pero ya que estábamos hablando del doblaje, este primer capítulo entonces se llama Policías y Ladrones en latino, lo que no podía Uh, haber sido más diferente de su nombre en inglés, Ginger the Juvie, que significa Ginger básicamente la delincuente juvenil, la, la delincuenta de reformatorio. Eso básicamente quiere delincuente decir Juvie. juvenil. ¡Qué fuerte! Sí, porque el primer capítulo y empezamos al tiro con Ginger en una mala. Me Ay, parece muy arriesgado. presa. ¿Qué Sí, opinas de esto? me gusta. Creo que, o sea, ahora viéndolo con una mirada más adulta, un poco más crítico, me parece muy bueno. Creo que no es algo que hubiera apreciado cuando niño. Me recuerda cómo empieza Dragon Ball Z, por ejemplo, que muere Goku al tiro. Sí. Y es genial, o sea, que empieza una serie con esto. Yu Yu Hakusho también, que muere al tiro Yusuke. Ya, Son geniales bueno, porque son series que parten así como con todo de una. No van de sí, menos a más.
No, no, no. Pero tampoco van de más a menos. Sino que toman una muy buena partida en ese sentido, de volverte al tiro una especie de Fan. antihéroe al protagonista. Y volverte fan de algo. Sí, sí, sí. Porque claramente tuvo, como decía hoy, el primer capítulo. Entonces, ¿qué va a pasar en los otros? Claro, claro. Y si Si el bien primer Ginger, capítulo fue bueno, si Ginger es una slice of life, ¿no es cierto? Una serie como más cotidiana de la vida diaria. Aún así tiene estos tintes, por ejemplo, donde el grupo de amigas de Ginger es muy, muy unido al comienzo y luego de a poquito van teniendo sus roces. sí, se van separando. Ujú. Pero lo justifican bien, no es como que ya, este capítulo las vamos a separar y en el siguiente son amigas de nuevo, ¿no? Sino que si se enojan, se mantiene un poco el enojo y eso me parece muy bueno. Sí, se van Eh, en, odiando en este sucesivamente. capítulo escuchamos por primera vez la intro Me de la encanta la serie intro. que no es doblado. En este tipo de serie, igual la mayoría estaban dobladas. Me acuerdo, por ejemplo, de Rugrats Crecidos, que tenían una intro muy buena. Sí, Eh, Está 4, no 3, sé 2, por qué 1. quizás no han apostado por, o sea, poner esta intro en inglés en vez de en español. ¿Qué habrá pasado por la mente de los creadores? Sí, sí, porque de verdad que yo pienso en las demás que tenían letra, como Rocket Power. eh, ¿Cuál? ¿Qué otra serie es como de aquí? Los Thornberrys también. Bueno, era casi instrumental esa intro. Pero sí, casi todas las series tenían como instrumentalización y no mucha letra. Ujú. Me acuerdo la del laboratorio de Dexter también, que era instrumental, pero cuando En era Dexter's Lab. tenía como eso, y el final, que era donde decía el mismo texto, pero con la música. Sí. Eh, Eddie Eddie, que eran básicamente decir el título. ¿Viste? Si ninguno tenía como mucho significado. Ujú. Sí, es que estaban como recién empezando con la letra. Pero igual lo hicieron bien. Como decía el de los Rugrats Crecidos, a mí me gustaba mucho. ¿Y sabéis quién cantaba de los Rugrats Crecidos? ¿No? Gabriela Vega. ¿En serio? ¿Cómo no amarla? Claro, Gabriela Vega, por La sus amo. famosísimos Inuyashas y Shaman Shaman Kings. Kings. Hablando de Shaman King, ¿viste ya Shaman King? No, ¿En no me serio? cuentes, no me cuentes. Ya llevan 2 capítulos. No lo hagas. Bueno, no hay spoiler todavía, si está recién empezando. Igual. Pero lo que sí te podría adelantar es que es muy rápida. Es como la diferencia entre Full Metal Alchemist y Brotherhood. Sí, alguien me dijo esa misma especificación, un compañero de trabajo. Le pregunté qué onda Shaman King, porque ya lo había visto, y me dijo, es lo mismo que Brotherhood. Brotherhood versus la normal. Pero la verdad es que siento que en este caso no me gusta tanto. Eh, se- No. Me gustó eso. eh, Porque yo, o sea, ya. Está bien que sea rápido porque está pensado que sea para los que vieron la serie anterior. No es para un Claro. público nuevo. Y eso me hace sentir bien incluido. Pero aún así siento que hay cosas que me gustaría haber visto de nuevo, con una mejor calidad. Por ejemplo, no te voy a decir ninguna. No, como los personajes, como la introducción de los personajes. Sí, más o menos. Como que hay cosas que se tomaban más el tiempo, como para mostrarte un conflicto. Por ejemplo, hay un conflicto con Amidamaru. No, Ya. estoy hablando de al azar. Que se demoraba 2 capítulos antes. Aquí lo hacen en el mismo capítulo. Ah, Entonces no te justo. deja el espacio de un capítulo para otro para dejarte con el misterio de cómo se va a solucionar. Bueno, quieren hacerla corta. Sí, pues sí, y lo agradezco igual, porque quiero que lleguen luego a cuando empieza el torneo de chamán. Jao, 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 jao. Sí, sí, la primera aparición de Jao. Eh, Fausto, estoy esperando la primera aparición de Fausto. el nuevo Fausto. Bueno, Fausto está en el opening, pues, están todos en el opening, así que ahí hay bastante spoiler también. Estoy ahí entre una disyuntiva entre Fausto y Joro Joro, mis personajes favoritos. ¿De verdad? Sí, ¿Tú leíste el manga? sí. Bueno, ya sabías del Joro Joro Hasbando. Ay, Joro Joro. ¿Cómo no Joro Joro. amarte? Yo creo que
no como husbando, no homo. Mi personaje favorito, eh, no sé, es que tiene que ser Hao, no el Hao joven, aunque son el mismo personaje, pero ese Hao que salía en la bitácora mágica, ¡Wow! ese Hao, el primero, no, tremendo. Ese era mi favorito. Y más encima tenía la voz de Seyomaru en español. Así que, nada que decir. Tremendo. Jao. Pero esto no es el Shaman King. Esto. Siempre nos vamos a otros monos. Y sí. Pero entonces este capítulo tenía esta forma de introducirse con Ginger como una especie de antihéroe, de antiheroína. Claro, y esto para, o sea, el tiempo en el que fue emitido, porque claramente no lo dijimos en un principio, que fue el 25 de octubre del 2000, era algo que estaba como muy vanguardista, claramente. Sí, sí. ¿Y quién dirigió este capítulo, Panchi? Este Contame. capítulo, fue escrito por Emily Capnet, que ya le habíamos visto antes en el anterior podcast, Ujú, y fue dirigido por Silvia Keuler, que no teníamos idea quién era esta persona, ujú. hasta que indagamos que tuvo varias participaciones en Nickelodeon, en distintos departamentos. No me diga, a ver, cuéntame. En el departamento de animación Anima Sound. tenemos a Ginger, a Oh, los Rugrats crecidos, buenísimo. American Dad, Ya. los Rugrats chiquititos, Rocket Power, Hay Monstruos Oh, y Family Guy. Family Guy. Family Guy. En muchos episodios, así como 123 episodios, demasiado. Yo pensé que había sido creado por manatíes. Produjo aquí varios episodios de Ginger aparte. ¿Ya? También produjo la película del origen de Donnie, de los Thornberrys, Ah, que era muy tiernita. sí, es que es un personaje odioso, pero que era tierno, era adorable. Sí. Dirigió también varios capítulos de los Thornberrys Ujú. y de Rugrats. Hoy, y tiene muchas más cosas. Hizo efectos visuales en varias series. Estuvo en el departamento de arte de los Thornberrys, porque parece que le gustaban mucho los Thornberrys. Y en el departamento de música también de los Thornberrys. Mira, quizá tenía mucho. Quizá fue del equipo que creó Thornberry. Sí, yo creo. Debe de haber sido. Así que si alguien nos escucha, todavía no hay podcast de los Thornberry. Y fue nominada a un Emmy. Mira. Pero por un capítulo de Ginger que todavía no hemos visto, pero sé que Eric es uno de tus capítulos favoritos. Mío, ya, bueno, no me hagáis spoiler. O te cuento Shaman King. No, O te cuento el no, final de Shingeki no Kyojin. uno de tus capítulos favoritos la extraño, ¿no? Ah, pero ¿por qué? Ya, aparece el Entao. ¡No! ¿Por qué? Te lo advertí. Ya, pero si yo le hice un spoiler al público, tú sabes que te gusta ese capítulo. ¿Cuál es Yo el también le punto? hice un spoiler al público. Sí, Estoy a punto de hacer otro sobre Shingeki. alerta de spoiler. No lo hagas, tío Eric. No lo voy a hacer. Lo Si hagas. no me tienta. Ya, Bueno, y entonces este capítulo comienza en el año 2000. Así que estamos entrando en un nuevo milenio. Nickelodeon está probando algunas cosas nuevas. Nunca había tenido claro. una serie como tan normal. Adolescente. Porque tenía a Arnold, ¿no es cierto? Arnold era el más slice of life que había tenido. Claro que igual Pero tampoco era no era muy convencional igual Arnold. sí, claro, eso quiero decir, que tenía mucha fantasía, obviamente porque eran niños. Ujú. Lo que a mí me gustaba, o sea, estaba bien cuando yo era niño ver Arnold. Y creo que estuvo bien empezar a ver Ginger cuando yo tenía, a ver, esto se estrenó en el 2000 en Estados Unidos. Aquí Claro, llegó bastante después y yo no le puse atención cuando recién se estrenó. Empecé a verlo ya pasaditos los años. Porque Nickelodeon duraba bastante años cada serie que tenía. Yo sí, debía haberlo las visto a los repetían como 11. 20.000 veces. Sí. Yo lo veía como a las 6 de la tarde por ahí.
cuando tomaba la leche. Ah, ¿en Eh, madera? Me acuerdo que tenía mi mesita ahí para ver el Chavo del 8 también en el Mega y pasarme a Ginger cuando terminaba el Chavo. Qué Y me lo tiernito. tomaba con bombilla. Me acuerdo En, que era entretenido esta serie, pero me costó agarrarle el gusto. La veía como un niño, no como una mirada adolescente. no entendía todavía lo que se venía, claramente. No, qué buena época, ¿no? Bueno, entonces en este capítulo tenemos que aparece al principio de todo la canción, ¿no es cierto? La intro, que no fue doblada, dijimos, pero que sí tiene algunas frases dobladas. Por ejemplo, cuando están recién juntándose las amigas al comienzo, Ujú, aparece Darren andando en bicicleta. sí, Y ella dice, hola chicas. Y eso está doblado, pero la letra es la que no está doblada. claro. También tienen sonido así como de cuando le llega el humo y ese especie de sonido que tienen ahí, las onomatopeyas. Sonidos Eh, entre medio. pero la letra me parece como que no tiene una relación directa con la serie. Pero como que el sonido, sí, el sonido se siente muy 2000, eh, Sí, el muy niña sonido. adolescentes. El pasto es más verde del otro lado, a tu lado, el pasto crece más verde. Eh, Sí, po. Igual es una bonita canción. A ver, busquemos la canción para ponerla de fondo mientras hablo. Ah, cuidado con el copyright. Ah, no, atroz. O sea, no es tan terrible si estamos hablando encima. Eh, pero eso, probablemente la añada. Bueno, la añadamos a alguna edición futura como una cortina, ¿no es cierto? Pero te cuento entonces que este capítulo comienza cuando. eh, eh, ¿Cómo se llama este personaje? Courtney, la famosísima Courtney Griffin, que es la chica más popular de toda la escuela, que va en una especie, que va en una escuela pública. Igual eso siempre me ha parecido extraño de varias series, no solamente Ginger, que hay como personajes que son millonarios y cosas así, pero que comparten la misma escuela primaria. Me acuerdo de Oye Arnold, que pasaba lo mismo con Ronda. Pero es que no Eh, sé, ¿qué será como una idea de sus papás de integrarlos con, como la sociedad? y sí, puede ser para prepararlos para los peligros del mundo adulto. O quizás su casa queda cerca. Sí, ahí todos toman una micro, un bus, en Arnold. Me acuerdo que también llegaba Lorenzo, el niño millonario, que no sé por qué lo metían en una escuela pública. Eh, Ni idea. y se nota que venía de otro tipo de escuela antes. Entonces sí, ahí probablemente esté más justificado esto de los cambios. Pero Courtney y el hermano chico de Courtney, Blake, ambos tienen participación en este tipo de escuelas públicas. Y pareciera que no están acostumbrados a las cosas que vive la gente que va normalmente a este colegio. Normal. Ujú. Por ejemplo, las pijamadas, que es lo que escucha a lo lejos decir al grupo de Ginger y sus amigas, que en este único capítulo se llaman tropa. La tropa. Qué ordinarie. Y yo no sé qué habrá empezado en el doblaje, porque ponerle tropa. Pero la cuestión entonces que eh, Courtney, muy curiosa, le pregunta a su mejor amiga, ¿no es cierto? Miranda Kilgallen, Kil, Kilgallen, Gilgalen. Kilgallen, sí. ¿Qué es eso de una tropa? Decía, puedo buscarlo en internet. Entonces nos lleva a nuestros primeros datos, que el internet al año 2000 en la casa de ellos. Que es muy diferente a Latinoamérica, ¿no es cierto? Yo creo que aquí el primer tiempo que tuve más contacto con el internet, obviamente fue en el colegio, eh, como en el 2004, por ahí. No me Eh, acuerdo cuál fue como mi primer contacto con internet. Me acuerdo que era Pero bien yo me entretenido. acuerdo que siempre iba a los cibers, pero no, es que no tenía computador ni nada de eso en la casa, como que no. No, yo tampoco. De hecho, hasta hace, no sé, unos 5 años atrás haber empezado a tener
como ya más seguido. Pero yo creo que del 2006 iba a Ciber, eso sí me acuerdo. Yo estaba en Sí, primero medio, yo tenía 13 años. sí, claramente, yo también. Ya 2006 ya para mí era algo normal ir al ciber, ¿no es cierto? Entonces aquí ella le propone buscar ahí y Courtney dice, no, voy a averiguarla yo misma. Y Courtney siempre estuvo como súper pendiente de Ginger. Es que yo creo que le gustaba la amistad que ella tenía con sus amigas. Ujú, sí, sí. Pero no sé, era como que la quería robar. Sí, porque ella no quería hacerse amiga de sus amigas, por ejemplo. No, quería robarse a Ginger. Era como sacar a Ginger de donde estaba y quedársela a ella. Sí, pero como para una vez. ¿Entiendes? O sea, ¿No? como ser su amiga, pero no ser su Miranda. No ser su mejor Mm, amiga. Quizá sí, algo como mientras sea la novedad. sí. Y te cuento entonces que la voz de Ginger en latino la interpreta Jency Rivero. Ya, ¿y qué más A quien hizo podemos, es? claro, a quien podemos conocerla en Bob Esponja como Perlita. Mira, Y en los Thornberrys, que ya habíamos mencionado, ella es precisamente la voz de, bueno, no siempre, pero es una de las voces que ha tenido Elisa Thornberry. wow. Sí. Así que ha tenido buenos roles ahí. Y Courtney, que es la que habíamos visto recién, Sí. ella interpretó a Maddie. Ella se llama María Teresa Hernández y Maddie es la mamá de Danny Phantom. No recuerdo a la mamá de Danny Phantom, pero Bueno, yo creo que aquí en el fandom del internet todos deben recordarla junto con varias otras personajes mamás de personajes. Eh, así que ya la recordé. Ah, perfecto. Bueno, Maddie Fenton, tiene Fenton. la misma actriz de voz de Courtney Griffin y también Cheska del anime Full Metal Alchemist. Cheska es ¿Ya? esta joven que tenía memoria fotográfica, Sí, que había trabajado para Roy Mustang, ¿no es cierto? sí, la de Y la biblioteca. Me gustaba exactamente. ella. Y se sabía todo. No había trabajado para Mace Hughes, perdón. Y ayudó a los jóvenes Elric, a los hermanos Elric, a poder tener la receta del doctor Piedra Marco, filosofal. ¿no es cierto? De la piedra filosofal. Y ahí comparten su actriz de voz. Entonces van a tratar de descubrir cuál es el panorama, ¿no es cierto?, para la noche de Ginger y sus amigas, porque ellas tienen programado una especie de pijamada, una junta en la casa de Dodie. De Aquí vemos a las Dodie. amigas de Ginger, ¿no es cierto? Dodie y Macy, que ya la habíamos visto en el episodio piloto. Ajá. Y aquí ya tienen sus personalidades más marcadas. Dodie se empieza a notar que tiene una obsesión con las chicas populares. Y Y que Dodie es quiere como que como... vive en su mundo, ¿no? Sí, Dodie siempre quiere como sobresaltar de todo, no sé. Después vamos a Y ver que, bueno, en capítulos más adelante, que es algo genético, de hecho. es un poco obsesiva. Si la mamá vivió exactamente lo mismo de joven. Pero eso lo vamos a ver en su respectivo capítulo. ¡Ah! Te cuento No que a hagas Dodie la spoiler. interpreta una actriz llamada Mónica Madrid, ¿Ya? quien la verdad no tiene muchos personajes. Ella es como que incursionó un poco en el doblaje y eso es todo, no tuvo más tiempo. ¿Oh? Ella apareció como un personaje, digamos, secundario dentro de la película, la primera película de los Thornberrys. Entonces no tiene más historia que eso. Pero Macy sí que ¿Ya? tiene una tremenda historia. Uf, ¿quién? A Cuenta. ella la interpreta una actriz que se llama Maite Guedes. Y ella es interpretada por o sea, ella interpreta a dos personajes que se llaman Rose. Uno en Full Metal Alchemist, ¿Ya? esta chica de pelo rosado, que coincidentemente se llama Rose, ¿Ya? la que la que quería que un cura reviviera a su novio, algo así. Sí, 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 que después tuvo una guagua y quedó la embarrada. Sí, exactamente. Solo en la primera, en la segunda no pasa eso. Ah, En Brotherhood sí. no pasa eso. Y el segundo Rose es Rose Cuarzo, la mamá de Steven Universe. No mames. Sí, exactamente. La misma actriz de voz que interpretó a Rose Cuarzo y también, spoiler alert, para una serie que terminó hace 2 años,
a Diamante Rosado. Claramente. También interpreta a la segunda voz de Carl, el hermano de Ginger, que vamos a Ajá. ver más adelante, en la segunda voz. ¿Cómo es la segunda voz? Sí, porque Carl en la segunda temporada y la tercera cambia de actriz de voz latina. Ah, qué tristeza. Sí, pero ahí la interpreta a Macy, así que una voz de la casa no es tan extraña. Y el otro Rebaja de personaje, presupuesto. claro, y el otro personaje que interpreta es a Amber McLean. ¿Y quién es esta Amber McLean? Bueno, ella es una cantante que aparece en la serie Danny Phantom. Es un fantasma también, que es una especie de estrella pop o estrella de rock, que tiene el fuego, tiene el cabello en forma de fuego. No sé si la recuerda o si viste Danny Phantom. Sí, sí lo vi, era hermosa, lo del pelo celeste. Sí, sí, exactamente. Era de las primeras, únicas y diferentes. Ah, ya. Eh, Eres muy sensible cuando hablan del color de cabello. Sí, me llega. Bueno, resulta que esta Amber, para salirme un poco del tema, tiene una canción que se llama Amber, You Will Remember. Amber o Remember, Amber Remember. ¿Ya? Y que para el fandom, no está oficializado, pero para el fandom, ¡Oh! esta letra habla sobre la muerte de ella misma. Wow. Lo que se vuelve muy, muy creepy. Pero sí tiene bastante sentido. La letra dice: fue en septiembre, el viento soplaba y las hojas muertas caían. A ti yo me rendí 2 semanas y no me llamaste. Eh, Tu vida siguió sin mí, mi vida un juego perdido. Pero tú no debiste dudar de mí y vas a recordar mi nombre. Oh, Amber, tú lo recordarás. Amber. Así se llama ella. Una cosa permanece, oh Amber, tan cálida y tierna. Siempre recordarás mi nombre. Tu corazón se ha rendido. Tus muros ahora se cubren de vergüenza, como árboles muertos en el frío diciembre. Nada más que las cenizas permanecen. Oh Amber, tú lo recordarás, Amber, una cosa permanece. Amber, tan cálida y tierna. Tú recordarás mi nombre. Oh, wow, wow. Ay, Y se por... repite el coro nuevamente, ¿no es cierto? Entonces hay muchos miembros del fandom de Danny Phantom, que es bastante amplio, que es bastante grande. Eh, Dicen que ella como que se quemó, se prendió viva, Ajá. y quizá frente a un mismo árbol, no sé. Y en ese momento lo hizo, digamos, cerca o donde él pudiera verlo, encontrarla, para que nunca se olvidara de su nombre, que es Amber, que significa básicamente una especie de llama, ¿no es cierto? Una ascua, como le decían en Pokémon. Me encanta. Sí, esa misma canción es. Se escucha un poquito para acá. ¿Se escucha? Y sí, un poquitito. No nada como para que lo alcance a pescar este software, pero sí. Y buenísimo, es una muy buena canción musicalmente y tiene esta especie de historia. Y eso explicaría, digamos, para el fandom, su cabello en forma de fuego. Maravilloso. Qué buena historia. Sí, buenísima. Pero esto no es Danny Phantom. Quizás deberíamos haber hecho a Danny Phantom. Bueno, entonces llegamos a la casa de Dodie. No, perdón, a la casa de Ginger. Porque fueron a buscarla, ¿no es cierto?, con las amigas. Y empiezan a probarse un esmalte de uñas en los pies. Y yo te había preguntado si alguna vez había hecho eso con alguna amiga. No, qué asco. Me cargan los pies. Ya lo había dicho en el podcast anterior, ¿cierto? No me acuerdo. Que no me gustan los pies y que la gente debería fletar. No, ¿Y, pero es y que qué? se pintan las uñas de los pies Sí, sí. y se las pintan de un color muy peculiar. Se Sí. llama durazno popular. ¿Quién en su sano juicio se pone durazno popular en las patas? Explícamelo. Bueno, aquí popular se usa harto entre flaites, que digamos son, por si no escuchan de otro país, son como una clase muy baja social, no económica, sino social. Muy, muy denigrante. Eh, Hablan muy, 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 muy mal. Y es sí, como lo peor de Chile. Ah, claro, claro.
y usan la palabra popular para referirse muchas veces a las cosas eh, de la población, ¿no es cierto? De la Pero lo villa. que yo me fijé que ella dice que es como durazno popular y después le vi las uñas y las tenía como moradas. Para mí el Y durazno sí, popular es como color cremita. me recuerda el chiste de Franco Escamilla cuando fue a comprar un sillón ¿Ya? y dijo, quiero ese sillón café. Y la vendedora le dijo, no es café, es color camello. ¿Qué? Y él le preguntó, ¿de qué color son los camellos? Cafés. Y él dijo, son como café. Buenísimo, él lo cuenta más Redundancia. gracioso, pero es muy bueno. ¿Dónde? Pero sí, pues, entonces le están pintando la uña a Ginger mientras están hablando sobre Courtney Griffin y sobre lo genial que debe ser popular y que a ella le queda todo bien. Y, Y que es hermosa, maravillosa y tiene todo, y tiene plata y tiene y y tiene tiene todo. algo que debemos destacar, tiene algo muy maravilloso que es un rediseño en comparación al piloto. Maravilloso diseño con un pelo liso estupendo. ¿No es cierto? Y si bien no habían contestado en un comentario de la transmisión con el Arnoldo, habían dicho que no le gustaba porque sentía que tenían las bocas en las peras. Sí, es Y que en sí, es verdad, realidad como que están casi tocando su cuello. creo que no tienen peras. No, no tienen. El único personaje que veo aquí mismo, Carl precisamente, en tiene las pera. imágenes, sí tiene un poquito, es Blake. Luchi. Ah, Blake sí. Blake tiene un diseño, una cara un poco Tiene más la imagen estilizada de hacia abajo, pera. como una forma más triangular, ¿no es cierto?, hacia su mentón. Entonces, llegan a, alrededor de... no, nada que ver, ¿qué estoy diciendo? Llaman a Carl, ¿no es cierto? A Carl lo llaman y aparecemos por primera vez entonces el hermanito de Ginger, que es Carl, y está con su mejor amigo que se apoda Sí. Hutzi, que quiere decir capucha o encapuchado, ¿no es cierto? O capuchita, como Luchi. este gorrito que tienen la sudadera que tiene él, o el polerón. Y se están probando unas dentaduras postizas, Ay, qué usadas. asco. Sí. Recuerdo ese momento y digo lo mismo que Jutsi. Qué Sí, asco. eso es muy interesante el personaje Hutzi. Tiene este tipo de comentarios que ya lo dijimos en el, en el capítulo piloto. eh, que no encajan con su edad, porque debería ser más como Carl, así como lo asqueroso y todo. Es Y que no, para él Carl es también le da muy asco. recochino. ¿Cómo te ponía una dentadura que todavía tiene ciruelas y se las está comiendo? ¡Qué asco! Sí, encima son dentaduras que le faltan dientes. Entonces, entre medio de eso, ¡ay no! ¡Qué desagradable! O sea, pero te ponías a pensar la situación. Te estás poniendo una dentadura postiza porque no tienes dientes. Pero tu Sí. dentadura postiza también le faltan dientes. Es que eso no es una dentadura postiza, porque quizás esos dientes los tienen y es un espacio y se ven sus dientes. Ah, no lo había considerado así. Quizás Ah, solamente tapan los espacios de los dientes que le faltan al sí, o viejito. sea, tiene como dos dientes esa persona que le faltaba porque a la dentadura le faltaban como dos dientes y era. Claro. Oh, qué interesante, ¿eh? No lo había, no lo había entendido así a mí, yo solo. Pero Y entonces resulta... ¿Cómo? aparece llamando Blake, Blake Griffin. Y que escuchamos sale por con su primera vez música la pulenta. música, la música de fondo, el música tema de Blake. Sí, me gusta mucho. Sí, son como unos violines, ¿no es cierto? A Orquestaditos. ver, busquémosla para ponerla de fondo. Sí, podría ¿Qué tratar de dice el encontrarla aquí. público? Bueno, nos van a tener que decir después. Pero cuestión entonces que Blake tiene una información, ¿no es cierto? Para Carl y para Hutzi, que tiene que ver, que guarda relación con la hermana de Carl, que es Ginger, ¿no es cierto? ¿Qué es esa información, Panchi? Ah, lo lamento, me distraje. Dímelo. ¿Qué es la información que está tratando de negociar con Carl, este niño Blake?
Que Blake es muy imbécil, porque lo primero que hace es decirle la información a Carl Ajá. y luego le pide su recompensa. Fue como que dije, escuché a mi hermana hablando y va a invitar a la tuya a su fiesta. Y primero a Carl no le interesa. Pero luego, cuando Blake le pidió la recompensa, ahí dijo, oye, espera, a esto le puedo sacar algo. Exactamente. Entonces, ¿qué era eso que le quería pedir Blake a Carl? El ojo petrificado asqueroso que tiene Carl en la perrera. Ah, En la en la berrera, casa de sí. perro. Este, mm, este ojo que después vamos a ver bastante más seguido, ¿no es cierto? Que va a tomar mucha más relevancia a medida que va Sí, avanzando esto. en la trama de Ginger. Exactamente. Después La hay verdad es que una pelea campal por el ojo. creo que no encuentro el OST de Blake Grippling. No, yo tampoco lo encontré, por eso no lo puse. Sí, En creo eso que está está. medio difícil de encontrar igual. Pero le ofrece esta información, ¿no es cierto? A cambio del ojo petrificado, a lo que, como tú dijiste, no tiene sentido. Y resulta que llega Carl, ¿no es cierto?, a ofrecerle esta información a Ginger y a sus amigas que estaban teniendo su pijamada que habíamos hablado. Eh, Ajá. pero ellos sí saben negociar y tienen un precio. ¿Y cuál es ese precio? Que me dio mucha risa porque cuando lo vi dije, ¿para qué le está pidiendo eso? Le pidió el rizador de cabello a Claro, lo que yo Ginger. me pregunto si Ginger lo necesita. Claro, porque tiene el pelo crespo. En verdad no lo tiene crespo. Sí, ¿cómo se llama? ¿Tiene el pelo ¿Ondulado? rizado? Sí. Entonces, el rizador, ¿qué haría? Necesitaría un, Bueno, un alisador. sí. Bueno, le pide su ondulador de cabello, Ujú. rizador de cabello, como sale en la serie. Y ella le pregunta para qué lo necesitan. Yo Y ellos también en dicen, ese momento me pregunté para qué lo necesitaban. Y ellos dicen que es información confidencial. O sea, ¿qué te creí, mija? Yo no te voy a decir para qué lo ocupo. y bueno, termina aceptando y le dan la información, ¿no es cierto? Después de un aplazamiento, de una tratando de causar una sorpresa, ¿no es cierto?, de parte de Hotzi con un sonido de trompetita al principio. Y Sí. al final Y terminan dando la Dodi fue información. la primera que saltó, así como, ¿qué? Claro, porque obviamente le dan la información de que Courtney invitó a Ginger a su fiesta. Y ahí Hutzi les hace la terrible etapa de tú no fuiste invitada, maldita esclava. Porque aquí descubrimos que Hotzi, ¿no es cierto?, es hermano de Dodi. Sí, o sea, en el capítulo 00 como que lo daban a entender, porque Ujú, hay una sí. parte en que ella, o sea, Ginger, Dodi le dice a Ginger que Carl no se puede quedar ahí sin ella. Y Y eso es porque tenía un motivo por el cual quedarse, pues si Carl se quedaba con Hutzi, ella se quedaba con Dodi. con Dodi, claro, claro. Entonces resulta que, bueno, te cuento que Hotzi fue interpretado por Livia Méndez en latino, ¿Ya? quien la verdad es que tenía bastantes personajes, pero de los que no conozco ninguno. Oh, Y asumo entonces que los demás que están escuchando tampoco. Muchos ah, se notaba que eran personajes hasta terciarios incluso, mucho extra. Creo que el más conocido es la abuela de los Thornberrys, la mamá de Elisa. bueno, Ujú. algo. Que también es rubia y tiene hasta el dibujo muy parecido en realidad a Hutzi. Solo una coincidencia, ¿no es cierto? Una pequeña curiosidad. Entonces vamos a ver que la incentivan mucho, ¿no es cierto? Para que no se pierda esta oportunidad. Ahora ella está a punto de ser popular, igual que la otra. Y aquí entonces se nos repite un poquito la trama del piloto, ¿no es cierto? Que Ginger es invitada a una fiesta en la casa de Courtney, solo que esta vez es una fiesta solo para niñas. Mira tú. Porque claramente Courtney quería hacer, pero es una fiesta solo para niñas, pero después igual yo veo niños. Ah, no, tenés razón, estoy confundiéndolo con otro capítulo. Está confundido, sí, spoiler alert. Sí, spoiler alert, toda la razón.
Sí, no, esta era una fiesta simplemente. Era Pero una por su fiesta y yo cumpleaños. supongo que era una fiesta sorpresa porque ella quería sentirse claramente sorprendida porque practicó Sí, como 20.000 horas al frente del espejo diciendo, ¡Oh! ¡Una fiesta para mí! sí. Y además le da la invitación a Ginger. Sí, entonces muy raro. Sí, o sea, igual esta información que le da Carl no habría servido al otro día. Así que igual jugó bien sus cartas en ese mismo momento. Sí, Entonces al otro día vemos que están Ginger como muy feliz leyendo la invitación así y todo. Se encuentra hasta con Courtney, hacen un Starstruck, o sea, un choque como con la estrella. sí. eh, y aparece la vigilante del aula de Ginger. Ahí Eh, tenemos otro vigilante del aula que les faltó en sus capítulos. Nos faltó ahí verlo en el especial con el Arnoldo. Sí, Y vemos que le disculpa cualquier cosa a Courtney. Vemos el nivel de poder social, ¿no es cierto?, que puede ejercer ella. incluso se presta para llevarle los libros. Qué Sí. atroz. Y se los pasa así como si fuera lo más normal. Así como ya toma. Como en la otra de haberse sentido como, oh, estoy haciéndole un favor a Courtney. Claro. Y entonces vemos en el baño que va Ginger a Miranda, a esta mejor amiga de Courtney, que es la primera antagonista con la que nos vamos a encontrar en esta serie. Sí, desagradable, Miranda. Y ahí también nos encontramos con el tema que tiene Miranda. Casi todos los personajes tienen como su temita propio. Sí, aquí Miranda tiene un tema bastante macabro, con un piano, ¿no es cierto?, que trata de desentonar un Sí. poquito algunas notas. Eh, y Miranda entonces, aprovechándose de esta situación, porque ella no soporta a Ginger, no soporta tampoco que sea tan cercana a Courtney, ¿no es cierto? Temiendo, como tú dijiste, que podría usurparle su lugar. Porque Courtney igual trata como de ser demasiado cercana con Ginger. Y Sí, pues es eso que puede Courtney peligrar. sabe que Miranda está ahí, no es como la mejor amiga de Courtney, o sea, sinceramente, pues está ahí como de interés, no sé. Y sí, claro, claro. Pero igual vamos a ver más adelante, en el campamento Caprice, por ejemplo, Ujú. cuánto se necesitaban. Eh, Se extrañaban de verdad mucho. Hay varios capítulos donde se ponen como en una forma muy tensa su amistad y ambas se extrañan mucho. Entonces eh, creo que sí hay un poco más que solo interés. Te cuento que la actriz de voz de Miranda se llama ¿Ya? Astrid Fernández. Astrid, me encanta ese nombre. Pero siento que tenéis que ser muy rubia para que te quede bien. No. Que pienso la Astrid de Cómo entrenar a tu dragón. Ah, ese es el problema. Sí, está automáticamente en mi mente. Eh, bueno, ella hizo la voz de Donnie en los Thornberrys ¿Ya? y en los Thornberrys la película y en los Wow. Rugrats Vacaciones Salvajes con los Thornberrys. Wow. Em, Ella interpretó también la primera voz de la Mujer Maravilla en la serie de la Liga de la Justicia ¿Ya? y a Cleo, o Clio, no me acuerdo cómo se pronuncia, que es una de las perritas amigas de Clifford, el gran perro rojo. Oh, qué tiernito. Era esta perra con el pelaje morado y tenía un- como una cinta en la cabeza. ¿Ya? Eh, ya, y esos son como los personajes Era la perrita más conocidos. Poodle. Sí, era una poodle, pero tenía el pelo más como liso, más que el pelito rizado. Porque siempre Entonces, andaba sucio. como Ah, dijiste, aquí es donde empieza la trama de lo que se trataba el título del capítulo. sí. Ay, pero te estás una parte muy, muy chistosa. A ver. ¿Qué pasó entre medio y de tu personaje favorito? Que después de enfocar el baño, que Ginger. Ah, no, yo me estoy saltando Mira, una parte. ya, no spoilees. Sí, uff, O voy a hablar iba de a ser un Shingeki. spoiler. ¡No! Última ¿En qué advertencia. quedamos? Ah, aparece Miranda con su de serpiente. Sí, de hecho yo sentí que en esta parte como que la dibujaron casi moviéndose así. Aparte de su diseño, tiene un cuello muy largo. Ay, qué estornuda.
Ah, no, era un bostezo. Sí, feísimo. Pero no tan feísimo como en el piloto. No, no, nada como en el piloto. Pero entonces Pero él sí, se da cuenta que Ginger tiene un problema que ni Ginger se había dado cuenta. el regalo. El regalo, porque estamos hablando del cumpleaños de Courtney, que es la niña más rica de todo Y el que lo colegio. tiene todo. Claro, y tiene el estilo, o sea, tampoco es que pueda adelantársele en algo que le pueda interesar a una niña, a una Claro. joven adolescente. Y más encima la estaban espiando Dodie y Macy. Sí, La que se dejaron ven en ahí sus vergüenza cabecitas. total. Entonces, como Ginger sabe que Miranda la conoce a Courtney, igual tiene sentido que confíe en ella por ese motivo. Tiene sentido que le crea porque es con quien más tiempo pasa. Así que Pero puede notar muy esas cosas. tonta. Pero es que está bien, porque Ginger no tiene este contacto con Courtney todavía. Todavía es tímida Sí. hacia ella. Y no eh, tiene la maldad de pensar de que alguien le va a hacer algo malo. pero es que Ginger no escucha el tema del piano. Pero si ve el movimiento serpenteante de su cuello. Sí, pero es que es intimidante también. Igual pasa eso. Ella es muy alta. Y en esos años, como los 11 y 12 años, te intimida todo. Eh, pero bueno, como se aprovecha de esta ingenuidad o inocencia que puede demostrar Ginger y sus amigas, Miranda le da el consejo a Ginger de lo que podría necesitar y que se lo va a decir más tarde. Claro. Eh, entonces ahí llegan. ¡Ah! eh, Pasamos entonces a la escena que tú decías, en el baño de Oye, los la niños. escena que. Uf, la escena que fue muy chistosa para mí. Y sí, es que es graciosa en el momento. Porque, ¿se acuerdan para qué le habían pedido el rizador de pelo a Ginger? Pues Carl sale con dos bucles así gigantes en su frente, así con sus dos mechones colgantes, así con dos bucles. Mientras Y Hotzi está tratando de hacer del 2 en el hacer baño, popó. pero no Y puede porque Carl le está hablando y se sí, distrae. qué chistoso. No puede hacer popó. Bueno, la verdad es que es todo un asunto esto de hacer popó en el baño del colegio. No, yo hago en todos lados. Mejor perder un amigo que una tripa. Pero ¿Ah? es Así que me enseñaron a mí. en el colegio los niños son crueles, no es así nomás. Imagínate que te toca ser hediondo ese día. Y están todos los otros niños. Ah, bueno, pucha. No, Pobres y niños. son crueles, los niños son crueles, no tienen ningún respeto, no tienen código los niños. Y aparte no, en ese momento no iba a pasar eso porque acuérdate que estaban con permiso de pasillo. Ah, verdad, puede ser. Eso hacen las personas inteligentes, van a hacer caca cuando las demás personas están en clase. Sí, sí, Obvio, es verdad, es verdad. Mira, muy buenos detalles que le suman sí, mucho en realidad. sí. Y Hootsie sale con su risito de oro, que es muy chistoso. Sí, tiene como cuatro. Tiene muchos. Y sale otro compañero que también se quiere hacer rizo. Sí, sí. Y le dice, oye, ¿cuánto cobras por un rizo? ¿Por qué todos quieren tener el pelo rizado? No entiendo. Bueno, Explícamelo, porfa. aquí estuvo la moda contraria, o sea, de tener el pelo liso. Sí. De hecho, pero es que Courtney es el único personaje que tiene el pelo liso. Y sí, la verdad es que, bueno, está Macy, por ejemplo, pero no tiene un peinado de moda. No, Eh, pero bueno, entonces aquí vemos que Carl y Hootsie están planeando su próximo movimiento, ¿no es cierto? Con respecto a la fiesta a la que va a ir Ginger. Porque se dan cuenta que ese es un momento donde pueden hacer muchas travesuras. claramente. Y como están en esa edad que son molestosos, son los niños pesados de la casa, Sí, se dan cuenta que pueden ir, pero de forma secreta, ¿no es cierto? Porque sabe que la mamá no le va a dar permiso para ir. Y necesitan tener una buena posición desde donde ver de lejos sin que lo echen. claro. Y se acuerdan entonces que tienen Un a un... aliado.
a un pequeño aliade que puede darle la posición perfecta, pero necesitan que él no esté para poder Claro. aprovecharse de la situación bien. Este pequeño es Blake Griffin, ¿no es cierto? Que ya había tenido contacto con ellos. Y lo buscan, ¿no es cierto? Y esta es la historia secundaria que va más o menos anexa a la historia principal de Ginger. Ajá. Y le ofrecen a Blake poder jugar con él. Que parece que es como un sueño para este niño. Es su... yo todavía pienso que Carl es su crush, ¿no es cierto? Es su Sí, AP. puede ser porque tiene una foto de Carla en su pieza. Que Sí. en su vida tiene una foto de una persona que ni siquiera es tu amigo en la pieza, así como al frente del tocador. Sí. Pero ¿por Y qué? igual tiene, como él dice, tiene 7 años y 9 meses. Sí. Igual es muy pronto, ¿no es cierto? Para sentir un interés romántico en alguien, una atracción. Pero sí, se nota que va hacia allá. Ya, pero quizás está como un poco obsesionado. No sé. Y sí, es que parece que de todos modos no tiene más amigos. Ah, Eh, claramente. Ujú. Entonces aquí volvemos a ver el mismo ejemplo de que los Crippling necesitan a los Fowley. Sí, exactamente. Primero, la comparativa de que unos son millonarios y los otros son una clase media normal, que de verdad no Sí, debe ser tan mala la clase media, porque igual la mamá es como jefa de la enfermera, entonces igual debe tener un buen sueldo. claro. Pero sigue siendo una mamá soltera, que tiene que mantener 2 hijos. Sí, Eso baja mucho el nivel de sueldo, ¿no es cierto? la calidad de Pero vida. antes de avanzar, alto y rufián, recuerda tomar agua. Te cuento que la voz de Blake Griffin es interpretada por Elena Díaz Toledo. ¿Ya? Y esta sí que tiene hartos personajes que yo conozco. O Voy a sea, si partir el con tío la Eric los que, conoce, todo el mundo los conoce. claro, si los conozco yo, o sea, evidentemente lo conocen los demás. Súper Eh, autorreferente. el primero es que yo no conozco tanto, entonces si yo lo conozco es que realmente lo deben conocer mucho. El primero y es el que yo encuentro que físicamente se parece mucho a ella, es Diamante Amarillo. ¿Ya? Sí, Diamante Amarillo en su voz latina, por supuesto, ¿no es cierto? Lo Sí. que debo decir que me gusta porque, me gusta porque tiene una voz con mucha presencia y autoridad, pero Ajá. no canta bien. Entonces, Mm, el momento donde tiene que cantar y que tiene una canción de mi favorita, que What's the Use of Feeling Blue. En inglés me encanta, pero en español no, porque ella no es una cantante. Y no tiene la obligación de serlo, en verdad. Debieron haber visto bien el cast antes de elegirla. bueno, Pero sí. la verdad es que su voz encaja muy bien con ella. También fue Lost o Lujuria en Full Metal Alchemist ¿Ya? y Full Metal Alchemist Brotherhood. Es Omi en Duelo Shaolin Mira. y Duelo Shaolin Chronicles, ¿no es cierto? Que es la continuación. Sí. Hizo a Griselda. Y tal vez tú puedas decirme quién es esta Griselda de el Club Wings. Griselda del Club Win. Sí. Deja. Era una de las. Ah, era la profe. Mm. Era la profe esa típica. ¡Yay! Hincha bolitas. Ah, con razón. Bueno, ella tiene varios personajes que, digamos, es la segunda voz de varios personajes que son muy conocidos. Por ejemplo, es la voz actual de la señora Puff. ¿Ya? Es la voz actual de la abuela de Bob Esponja, la que le da los besos, Ujú. la que deja los besos en la frente. Fue la mamá de Patricio, la verdadera ¿Ya? mamá de Patricio, la que ¡Ah! aparece al final del capítulo. Sí. Interpreta varios personajes que son peces dentro de Bob Esponja. Peces de fondo, Incidental 47, Incidental 78. No sé si viste X-Men Evolución. ¿Ya? Sí, creo que Eh, sí la vi. ella era Mystique. Mystique. Sí, así que grande el personaje. Sí, Eh, también, connota. también interpreta más adelante, vamos a vernos, a la mamá de Dodie, a Joan Bishop, a quien Carl la apoda Yoyo.
Yo. Así que sí, es una yo-yo referencia en Ginger. Bueno, esos son los personajes que yo conozco. Tiene varios más, pero que yo no la he visto. Pero sí, esos son básicamente las voces que comparte Blake Griffin. Y aquí tiene una voz bastante más impostada y proyectada hacia la elegancia, ¿no es cierto? Sí, Como el niñito cuico. Y él tiene, como dijimos, tiene su canción tema. Y cada vez que aparece él, o cada vez que lo van a ver a él, va a aparecer esa canción. Y aquí, como dijimos, están invitándolo Carl y Hotzi a jugar con ellos. Algo que parece ser un evento único, porque como dicen ellos, esta oportunidad solo se da una vez cada 1000 años. o sea, impactantemente importante. Y entonces tiene que declinar, ¿no es cierto? Porque él tiene que asistir a molestar a la fiesta de su hermana, Courtney. Claro. No puede transar ese compromiso. Pero Carl confía en que eventualmente va a Sí va a llegar. contactarlos. Exacto. Saben que va a estar ahí. Y mientras tanto, entonces seguimos con la historia de Ginger, porque Miranda le cuenta entonces a ella cuál es esta idea del regalo perfecto para Courtney. Pero qué horroroso regalo. ¿No te gustaría ese regalo a ti? ¿Cómo? ¡Qué feo! ¿Un Miranda letrero? tiene la brillante idea de decirle que quiere que se robe la señalética del banco de entrada para su fiesta. Exacto. O sea, básicamente es para que la pongan afuera de su pieza. Qué tontera. Pero igual era el principio de los 2000. La gente era más loca, ¿no? Pero en sí, entonces le ofrece eso y todas como... ¿Cómo se te ocurre? O sea, esto podría traerle muchos problemas a Ginger. Claro. Pero ahí con su habilidad de manipulación, ¿no es cierto? Termina convenciéndola de todos modos, diciéndole que ella ya está en problemas porque no tiene ningún regalo digno de Courtney. De Courtney. Así que vemos que para Ginger también es muy importante la aceptación social, ¿no es cierto? Porque ella quiere ser de las populares también. En este momento creo que sí. Y sí, más adelante no es que ella no quiera hacerlo, pero empieza a entender que hay cosas un poquito más importantes. Sí, quizá lo deja un poco en segundo plano. Ujú. Entonces em, Miranda le dice, como que la pone entre la espada y la pared para que decida hacer esto, porque dice que si no quiere hacerlo, hay muchas otras chicas que matarían por esa información. Sí, le da hasta las 4:15 para decidir, ¿Y que por qué eso le es da hasta esa hora, Panchi? porque eso es después de su clase de clarinete. No, sí, O era sea, clarinete, ¿no? sí, lo que nos ¿Quién demuestra te entonces es conoce, que, Calamardo? exacto, esto nos demuestra que de algún modo Todos hay los enojones alguien, tocan clarinete. claro, hay alguien en Nickelodeon que odia el clarinete o tuvo una mala experiencia con alguien que tocaba clarinete y entonces todos los personajes que son desagradables para el protagonista, Tocan clarinete, claramente. Pero a Calamardo le gusta, Miranda lo odia. De hecho, exacto, tiene una exacto, referencia de que dice, hoy odio tanto al clarinete, tanto como, y justo Ginger está llamando, y dice, exacto. oh Ginger, me estás acordando de ti. Sí, y yo creo que ese fue un muy buen escritor. La Sí, persona que hizo ese diálogo lo pensó muy bien. sí, porque fue Entonces, justo. y ahí vemos que Ginger acepta, ¿no es cierto? Pero antes de aceptar, nos encontramos con el debate moral que tiene Ginger. Porque está en su habitación con su vecino y mejor amigo Darren, ¿no es cierto? Sí, Quienes están viendo los pros y los contras de esta situación. Y vemos que realmente para Ginger es todo un tema. Eh, Hay que recordar siempre que ellos tienen 11 o 12 años y es todo un mundo esto, la aceptación social. Primero ujú, porque todavía tienen que seguir estando con estas personas. ¿Por cuánto? Por 6 años más aproximadamente. sí, po. O sea, si ellos se equivocan en algo ahora, Necesitan a esa aceptación. sí, pero es que también eso, imagínate estar 6 años más con alguien que te recuerde
todos esos errores, o teniendo que estar en la escala baja de alimentación, como se dice, por 6 años más. Es mucho Ay, tiempo. qué pena, qué triste. Y sí, pues, y no te recuperas. O sea, eso es lo que pasa en este mundo de adolescente, en especial este mundo gringo, ¿no es cierto? Sí, no, qué Eh, terrible. No encuentro, menos mal que yo no era nada. Ah, eh, pero entonces termina aceptando, porque el debate finalmente era entre ir a la cárcel. claro, o Y, robarse el cartel. claro, no, es ir a la cárcel o ser como aplastada socialmente por llegar con un horrible regalo. Sí, qué Eh, terrible. y para ella es igual de terrible. Como que no considera que realmente es más terrible la cárcel, no tiene esa noción de la realidad, ¿no es cierto? Eh, Sí, que, y claramente no sabe qué edad tiene, como para que a esa edad no va a ir a la cárcel, claramente. Si aquí no, todos no, los no. chiquitos saben de que a los 13 jamás te van a tomar como un adulto. Exacto. Quizás su pensamiento era como muy de niña en ese momento. Y sí, incluso la de Darren, porque piensa que es genial que tienen literas, ¿no? Claro, O como en decimos la aquí, cárcel tienen camarotes. literas, wow, Claro, y en especial la de arriba, ¿no? sí. Y vemos que no se resuelve este debate, sino que pasamos directamente a la escena de Carly Miranda. Hood, sí. No, de Miranda, cuando acepta el plan, ¿no es cierto? Ajá. Para que no le cuente a ninguna otra chica del plan y no se lo roba otra persona. Y claro, entonces seguimos con la historia de Hoodsey y Carl y Blake, porque resulta que Blake los contacta, ¿no es cierto? Ahí están Eh, esperando impacientemente Carly Hood, sí que en cualquier momento Blake va a ser débil y les va a decir que sí. Exactamente, y vemos que Blake se está preparando entonces para jugar con ellos y se pone una ropa especial como para jugar y le pregunta a su chofer o sirviente mayordomo, Winston. Winston, ¿no es cierto? Eh, que, lo, que le diga si es que si se ve muy bien para ir a jugar. Y van, precisamente lo llevan a la limusina y puede estar con Carl y con Hoodsey. Pero qué gran trampa era cuando se golpea, ¿no es cierto? Y queda atrapado en una red que le Sí, habían que tiene dejado como una afuera. trampa. Y ahí se pasan a la otra escena del tiro de Carly Hootsie, que están saqueando todo, todo el refrigerador de Blake y dejándola embarrada y todo tirado por todos lados. Saqueando. Saqueando, po. Y sí, y no tienen ningún reparo en que los descubran después. Impactadation. Saquearon todo. Exacto. Entonces empiezan a prepararse, ¿no es cierto?, para tomar fotos del lugar. Para ver si es que pueden chantajear a alguien, quizá. O tomar alguna situación ahí de información sobre la fiesta. Y volvemos entonces a la historia con Ginger. Ginger. Porque se mete a la habitación de Carl, que ya no está, que ya vimos que no está. A descubrir si es que pueden encontrar ropa para ocultarse en la noche, ¿no es cierto? Bajo el velo de la noche. Y ahí Eh, encontraron muchas cosas desagradables. sí, porque Al él. prender la luz de la mesa de Carl, Carl tiene todo un sistema de seguridad para que nadie entre y se pone a chillar su pieza de alerta intruso. Menos mal que no había nadie en la casa, por supuesto, porque la mamá ya se había ido. Y les llueve chicle mascado, Chicle pre-masticado. que no se sale de la ropa. No, sí, y se lo advierte al menos. Sí, dice chicle premasticado, que no se sale de la ropa. De Entonces un el chicle momento a otro ese chicle se desaparece, no sabemos qué le pasó, porque tenía sí, bastante en el pelo. no se le queda ni en la ropa ni en el pelo. Error Pero de encuentran dibujo. la ropa finalmente que por algún motivo es de la Era talla negra, de todos ellos, que son mucho más grandes que Carl. ¿verdad? Que son Y por aproximadamente algún 4 o 5 motivo años mayores. habían 4 trajes de negro completo para todos, Exacto. siendo que Eh, Carly Hood sí son solo 2. sí, y que al parecer es bastante cerrado su grupo, su sociedad. Claro.
Pero terminan teniendo esta ropa, ¿no es cierto? Van al banco, que es donde estaba este letrero, y Ginger duda un ratito, ¿no es cierto? Sí, Y ahí pues vemos ahí, un paralelismo ahí con la fiesta de Courtney, mientras se está preparando para la sorpresa, como dijimos hace rato. ujú, Y Miranda prepara entonces el final de la trampa, porque llama a el oficial Kilgallen, Galen, que es que precisamente trágicamente es su su papá, es padre. Shanta. Y entonces le avisa que iba a haber un robo, ¿no es cierto?, en el banco. Y lo peor es que no dice que están robando el letrero ni nada. O sea, es un robo en un banco. Claro. Y llegaron miles de patrullas, así como, Justo alto cuando ahí. Ginger toma el letrero. Sí, y en estos momentos Macy's hizo Se hizo bolita. unas declaraciones muy buenas. ¿Qué Cuando decía ahí, decía, Banshee? hazlo ahora, Ginger. Es ahora o nunca. Claro, porque ella no aguanta la presión. Sí. Es como ella lo hubiera hecho si lo tenía que hacer. Sí, sí. O se habría desmayado. Una de dos. Sí, Entonces la detienen, ¿no es cierto? Y yo me pregunto cuál era el plan de Ginger como para ir a prepararse después con la ropa. Porque ya es bien de verdad. noche, ¿no es cierto? Y ya están todos en la fiesta. Ya están todos en el carrete y la estúpida todavía no llegaba. Sí, pues, y se iba a demorar mucho más, pues o sea, tenía que volver a su casa todavía, empezar a Y de maquillarse hecho, recién. el cartel, Sí, el cartel era para la entrada de la fiesta. Ya estaban todos en la fiesta. ¿Cuál y era sí, el pues. punto? Entonces, todo el plan estaba perfectamente hecho para fallar. Sí. Pero Y tampoco se después iban a más dar cuenta en el momento. encima, el oficial misteriosamente pasa por afuera de la casa de Courtney, Sí. Y con ahí ya se va Ginger en una ahí sola patrulla. esposada. Y se lleva a todos, eso también es importante. O sea, aquí vemos igual que la amistad de la chica y de Darren es bastante incondicional, ¿no es cierto? Están en todas. Claro, las buenas y las malas. Ujú. Y Ginger Y... ahí hace lo que puede y baja la ventana para ujú. gritar, Lo que yo me Miranda, pregunto que perdóname. O qué sea, mala patrulla, Courtney, ¿no? O sea, perdóname. tiene, tiene la cosa para bajarle en la ventana, ¿no es cierto? Y poder saltar, irse. Claro, Mala la seguridad. Pero eso, así que claro, como tú decías, justo cuando Courtney iba a hacer su grito de sorpresa que estuvo practicando todo el episodio, claro. ¡Oh! Está encendida. Y justo aparece Ginger ahí. y le pide perdón, ¿no es cierto?, por no haber podido llegar a la fiesta y por no haberse arreglado las uñas. Sí. Y en ese momento, un ratito antes, volviendo a Carl y Hootie, Ujú. Carl le alcanza a sacar una foto a Miranda hablando con su papá para que todos sepan de que realmente era una farsa todo lo que había hecho ella y que siempre su final fue como que le pasara algo malo a Ginger. Exacto. Y aquí vemos entonces con el oficial de policía Kilgallen que vamos a tener una de las únicas series que tiene algo de continuidad, ¿no es cierto? Y que en este caso es una continuidad directa con el siguiente capítulo, que vamos a ver quizá en 2 o 3 semanas más, eh, que tiene que ver con el servicio comunitario, ¿no es cierto? Que es la pena menor, la pena mínima Ajá. para ellas, junto con una gran reprimenda de la mamá. Sí, claramente. Qué triste. Porque Carl volvía a la casa, ¿no es cierto? A chismosearle a la mamá que habían arrestado a Ginger. Sí, Y ella decía, no tengo tiempo para esto. Y justo la porque llaman. justamente pensaba que Carl estaba haciendo alguna estupidez Así, y no estaba haciendo tanto una estupidez. Uy, claro. otra cosa muy importante que no nombramos que Blake en este intertanto, entre medio de todo esto que pasó, Ujú. se metió a la casa de Carly Hutzi y se robó el ojo petrificado. El ojo petrificado, ¿no es cierto? Este Logró tesoro, hacerlo. el tesoro de los niños del colegio de Carl, del curso de Porque Carl, que claramente no se iba a ir con las manos vacías. no, no, no. Y aquí vemos una pequeña falla en el doblaje de nuevo, cuando decía que la venganza tiene un nombre
eh, que termina con ojo y empieza con petrificado, ¿no es cierto? Sí, Entonces, obviamente invierte toda la palabra. es una Ahora, porque en inglés, alusión a la frase en inglés que sería al Petrified revés. Eyeball. Ay, pero- Y eso, entonces se lo llevan, ¿no es cierto?, en forma de venganza. Y eso también se va a retomar en futuros capítulos. Lo que mantiene este concepto de continuidad en claro, una del serie ojo. episódica, en realidad. Porque en general las historias terminan en el mismo capítulo, pero siempre van dejando una colita detrás. Sí, hay cosas que perduran y que te van dejando ahí esa pequeña espinita que tú vas a decir, oye, ¿qué pasó con esto? Y después como, ahí está, tu Yo creo que respuesta. lo que más disfruto de la continuidad que tienen es las relaciones de los personajes. Me gusta, y algo que adelantamos la semana pasada, adelanté la semana pasada, es la relación de Carl con el papá. ¿Ya? Siempre es la del capítulo anterior. Si se arregla un poquito, en el siguiente capítulo están un poquito arreglados. Claro, Eh, se retoma, eso quiero decir. Queda justo donde quedó. En especial con estos personajes que se nota que tienen relaciones más distantes. Porque, por ejemplo, Ginger con su grupo de amigas están siempre. Y los capítulos no son de un día por sí, capítulo. Sino que, no sé, por ejemplo, puede haber pasado un mes entre un capítulo y otro. Y ellas pasaron muchas experiencias durante ese mes. Que nosotros nos saltamos. claro, Pero en cambio, las relaciones de los personajes distantes, por ejemplo, con el papá, ellos realmente no se vieron durante todo ese tiempo. sí. Y durante todo el tiempo de los capítulos que pasaron entre medio. Hay una muy buena continuidad entre capítulos. Sí, que se agradece bastante. Obviamente no es perfecta. Hay cosas que se vuelven a repetir en la historia de ellos mismos. Cosas que parecía que estaban superadas y después, no, hagámosla de nuevo. Volvamos Porque, a... porque bueno, no existen las series perfectas, ¿no es cierto? No existe nada. No, en la perfección. O sea, en la perfección está la fomedad. Y sí, la Em, verdad es que no necesita ser perfecta la obra para disfrutarse. sí, Entonces nos deja este capítulo con Ginger castigada en su habitación antes de empezar el castigo, antes de empezar el servicio viendo un comunitario. mensaje que le mandó Dodi, Ujú. que decía así como estaba y que la habían castigado como por un mes. Sí, que no podía usar el Y, teléfono más que esa vez. y ahí Ginger solamente puede escuchar el mensaje porque no podía ocupar el teléfono. Y entre esas cosas que le deja dicha, es que Macy tiene asma. Sí, Así que al parecer a Macy no la castigaron en su casa, fuera del servicio comunitario que va a tener que hacer. porque le dio Eh, asma. claro, o sea, ese me refiero a que ella no estaba en la llamada porque tenía asma y no porque estuviera castigada. Claramente. Y ahí, Así pero que, Dodi ahí le cuenta que toda la escuela está hablando de ella y que básicamente se está volviendo popular por ese motivo. sí, porque Y, todos la vieron ahí cuando pasaba con el auto y estaba desastrosa con su traje negro. claro, claro, porque aquí es algo Y que se va a ah, retomar más adelante, pero mucho más adelante, eso sí. que dicen que se robó un banco. Sí, y también es que más adelante las tratan como las chicas buenas, ¿no es cierto? Que básicamente quiere decir que son las chicas tontas, ¿no es cierto? Ajá. Y ellas intentan después volverse un poco más malas en ese sentido, más asertivas, un poco más locas, más alocadas. Eh, y en eso va a radicar un episodio futuro con el que nos vamos a encontrar eventualmente. Sí, ya pronto lo vamos a ver. Pero en este momento les dejamos como con la historia de la continuidad que tiene. Es la historia del globo ocular, que Ujú, el, sí, sí. el ojito petrificado. eh, con cuánto va a durar el castigo de Ginger, si es que en el próximo capítulo en realidad habla o no habla por teléfono con las amigas, Ujú. y cuánto va a durar el servicio comunitario. Sí, ¿y qué cosas van a tener que hacer ahí? Ajá, y qué cosas van a hacer y cómo van a estar vestidas y todo eso. Claro, y si es que realmente el colegio está hablando de que ella robó el banco. Sí, pues. Entonces vamos a ver después en el capítulo que sigue, si es que sigue, o sea, si es que indagan en esos temas, la verdad, o no. Ujú. Sí, exactamente.
Eh, Así que eso, al final es un muy buen primer capítulo, yo encuentro. Corrigieron todas las cosas que estaban malas, que Sí, nosotros mismos muchas de las notamos también. fallas. Eh, re- eh, Mejoraron mucho la calidad del dibujo, ¿no es cierto? Ya no se siente como un piloto, se siente realmente como algo definido. Postdata, Darren sigue rechinando. Sí, sí, algo que yo no me había fijado que cuando estuvimos revisando el capítulo. Sí. Eh, También Los- quisiéramos preguntarle para que nos comenten si están listos para que hiciéramos algún streaming alguna vez. Siempre va a ser muy tarde, eso sí, Sí, bastante tarde. antes de que Ya, podamos bueno, no grabar. tan tarde, puede ser a eso como de las 9. Horario Claro, Prime claro. estelar. Eh, Dentro del fin de semana, ¿no es cierto? Ujú. Sábado seguramente. Al menos hasta que se vuelva a la vida post cuarentena, ¿no es cierto? Y ahí no sé qué podemos hacer, si ver algún capítulo, quizá ver una película, el especial. Claro, también. Pero eso, ver si es que le acomoda también que hagamos alguna transmisión en vivo y no sea solo grabado. Claramente. Y ahí para que nos Eh, vean a nosotros con nuestras caras de niños espinilludos de cuarentena. de 28 años. 28. Ah, ¿Cuántos años tenés tú? 28 igual. ¿En serio? Sí, fu. Pensé que eres más chica. O sea, sí, fu, pero es que tú cumplís ahora. Yo cumplo 29 en junio, sí. Por eso. Fu. Y ahí yo sigo teniendo 28 y tú pasas a 29. Y pasa todo un año y yo en febrero del próximo año cumplo 29 y tú llegas a junio y cumples 30. ¡Ah! No mames, se están alcanzando los 30. Sí, ya no me queda nada para los 30. Nada, me queda bastante, me queda Ahí está el bastante. meme de Bob Esponja con Arenita tirando a ¿Cuál, los cuál, de cuál? 1993, a los de 1992. Y Arenita son los años 30. ¿Qué? ¿Cuál meme es ese? Que sale cuando la llaman de la estúpida Texas. ¿Ya? Y sale Arenita, dice, atrás, los años, o sea, los 30. Y sale Bob Esponja y Patricio corriendo como el Ah, y lo 1992 y agarra Patricio. 1993. Ah, sí. Sí, qué buen meme ese. Ya, Nos queda poquito ahí para llegar a estamos. ese. Bueno, nada, Ahí nos queda como casi estamos. hasta final de mayo. Sí, Pero eso, así que los dejamos para nuestra próxima transmisión. Síganos en lo que en las tenemos aquí redes en nuestra sociales. descripción, eh, que son básicamente Spotify y YouTube. Sí. Y probablemente algún Twitch muy pronto, si es que lo dejan en los comentarios. Eso, Sí, los ahí dejamos. den, o sea, la ideal sea que no tengo más idea y decir que nos falta, si es que escuchan bien, nos falta más modulación o alguna idea en especial que tengan ustedes como para más adelante. ¿Sí? O si quieren que lo hagamos más seguido, no sé, ese tipo de También puede ser. información, ¿no? O sea, claramente si me estuvieran dando libre todos los fines de semana, porque mis compañeros como que trabajan los días de semana, o Ujú. sea, estudian, y ahí estaríamos como más holgados en los tiempos Claro, claro. y O sería si de como más repente seguido. se vuelve todo mucho más fase cero Claro, y ahí ya no hay más salida, bueno, siempre va que a va ser a ser bienvenido casi esto. imposible eso, pero Sí, sí. Pero bueno, los dejamos invitados entonces para la próxima vez. Yo fui Eric y aquí con Panchi, adiós. que tengan muy buenas noches, días o tardes donde nos estén escuchando. Semana y que cuídense mucho todos.